Hola, este video es la segunda parte de la explicación del balance general. En el anterior se explicó el significado de los activos, ahora se explicarán los pasivos. Los pasivos están al lado derecho del balance general, son las deudas, son las obligaciones que debe pagar la empresa, ya sea en el corto plazo, que son corrientes, o en el largo plazo, que son los no corrientes. Los pasivos con costo financiero son los pasivos que la empresa adquirió préstamos y que está asociado a una tasa de interés. Está asociado a un pago adicional de lo que se le otorgó a la empresa. Esos son pasivos que tienen un costo financiero, por ejemplo, créditos con los bancos siempre tiene una tasa de interés, esos son pasivos que tienen costos. Tenemos obligaciones financieras de corto plazo y obligaciones financieras de largo plazo. Tenemos las corrientes y las no corrientes. Pero existen otros pasivos que no tienen costos, o sea, por haberse financiado la empresa por este medio, no tiene asociado una tasa de interés, se llamarían los pasivos espontáneos. Estos nombres de pasivos con costo financiero y pasivos espontáneos no lo vemos como un nombre como tal en el balance general, sino que es como una clasificación que podemos hacer adicional. ¿Cuáles son los pasivos espontáneos? Por ejemplo, son cuentas por pagar a proveedores. El proveedor nos da mercancía o algunos servicios, nos otorga un crédito, con esos le pagamos después, pero ese pago no tiene asociado una penalidad o un interés, generalmente eso es lo que se ocurre, es un pasivo espontáneo, no tiene un costo financiero. Las obligaciones laborales también es un reconocimiento en el pasivo que en cierto momento se le debe pagar a los empleados unas prestaciones sociales, unos salarios o unas primas, pero que no ha llegado el momento de hacerles la consignación por nómina a los empleados, sino que hasta cierta fecha se ha causado ciertas prestaciones sociales, ciertas obligaciones laborales, pero que todavía faltan días para ejecutar ese pago. Entonces eso sería también un pasivo espontáneo. Mientras no se tenga que realizar el pago a sus empleados, la empresa puede ir trabajando con ese dinero. Lo mismo pasa con los pasivos por impuestos. Ya se ha calculado cuánto se le debe pagar al Estado por concepto de impuestos, pero todavía no ha llegado el momento de pagarla. Entonces ese dinero va a estar todavía rotando en la empresa y como todavía no se ha pagado y no está asociado a una tasa de interés, es un pasivo espontáneo. El tercer componente, el patrimonio o el equity. Con este que es una aclaración que estos serían los que crearon la empresa o son dueños de la empresa, pero no hay una obligación de darles un interés o una cuota. Los accionistas asumen el riesgo del negocio. En los pasivos sí se contabiliza cada cuenta como algo que se debe pagar más adelante y se realiza el pago. Efectivamente se realiza. En cambio, en el patrimonio, en el equity, los socios fueron los que crearon la empresa. En caso que haya beneficios, entre ellos mismos se pueden repartir utilidades, pero no quiere decir que dentro de la operación de la empresa siempre va a estar marcado que hay que darle un beneficio constante o ya determinado a los socios. Podemos ver varias cuentas. La primera, el capital, o también podría ser el capital social, lo aportado por los socios. La prima en colocación de acciones es un nuevo aporte de los socios, pero que ese nuevo aporte, si fue en esas nuevas acciones emitidas, están valorizadas con respecto al inicialmente, la emisión inicial, entonces se hace una prima en colocación, se reporta una prima en colocación de acciones. Podemos ver también cuentas de reservas, pueden existir varias cuentas de reservas, reservas destinadas para ciertos para comprar después un terreno que los socios determinan que se va a guardar del beneficio de las utilidades netas cierto dinero para una destinación específica y otras reservas que son las utilidades retenidas. Esa utilidad retenida también aparte de reservas de la empresa son de todos los beneficios anteriores que no se han repartido por vía dividendos a los accionistas. Entonces están dentro de la empresa, no quiere decir que están en la caja ni en el disponible, no, están rotando en la actividad económica de la empresa, pero que está reportado que es un beneficio que ellos no se han llevado como dividendos. Se lo pueden llevar después una junta, en una asamblea de socios, pero que hasta el momento no se ha decretado dividendos. Estas utilidades retenidas y todas estas reservas también pueden ser utilizadas para absorber futuras pérdidas. Las utilidades del periodo generan más utilidades retenidas y más reservas, pero puede que tengamos utilidades
en el momento negativas. Entonces acá en el patrimonio el patrimonio se va disminuyendo porque esas pérdidas de la utilidad del momento están siendo absorbidas por las utilidades retenidas. Está amortiguando esas pérdidas pero en el momento y solamente contablemente en el equity. Y otra cuenta que se le agrega de último al equity, el superávit de capital, hace parte de las valorizaciones o desvalorizaciones que podamos tener en este balance general. Ya hemos visto que en el activo también existía una cuenta de valorizaciones, o también más adelante, más específicamente, vamos a ver los nombres que le puede tener a estos superávit. Este ya sería una estructura muy básica de un balance general. Puede tener estas cuentas, puede tener menos cuentas, puede tener más cuentas, pero la idea general de estas 5 clasificaciones ya se entienden. Ya sabemos, de acuerdo a la ubicación que estén en estas cuentas, podemos entender qué significan cada uno de esos reportes contables que se están haciendo.